Bienvenidos todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga. Bueno, am, les decía hace 8 días, una hermana de la congregación me preguntó que, que en dónde está escrito que el Señor viene por segunda vez. ¿Por qué viene esto? Este tema que estamos trabajando, como en los días de Noé, que es una advertencia de nuestro Señor Jesucristo para nuestros días, tiene que ver 100% con la venida del Señor Jesús. Va totalmente ligado. Este tema de como en los días de Noé va totalmente ligado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a desarrollar, hay mucha literatura, hay demasiadas citas bíblicas que habla de la segunda venida del Señor Jesús. Y no para menos, porque es el todo de, de nuestra fe, es nuestra base. El creer, el aceptar, el tener fe en que el Señor Jesucristo va a volver, es la razón de nuestra vida, es la razón de nuestra fe, es la base de, de nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros no creemos que el Señor Jesucristo viene, pues en vano fue todo nuestro trabajo o nuestro caminar aquí en la tierra, o en vano es el tiempo que hemos estado congregándonos, escuchando los mensajes. Porque si yo no creo que Él viene, como les decía esta mañana en la congregación, si usted viene aquí a la congregación solo por pasarla chévere con los amigos y con la persona, que un cafecito, que para desaburrirme, salir de la rutina, chismear, compartir un ratico con colombianos y es mejor que no pierda el tiempo, porque el creer que el Señor Jesucristo viene va de la mano y va ligado a, a cambiar mi vida, a morir al pecado, a santificarme, a honrar al Señor Jesús, a cumplir sus mandamientos, a caminar como Él caminó. Es el todo de nosotros. Así que es muy importante, tiene que ver muchísimo este tema, como en los días de Noé, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir desarrollando, seguimos desarrollando este tema como en los días de Noé, para que miremos esas advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo. Los invito a cada uno de ustedes a que reflexionemos en estos temas, que estoy seguro que ya hace 8 días, cositas que se nos olvidaron, ya se nos olvidaron, y que quizás hoy cogemos el hilo de alguna cuestión, pero ya mañana domingo nos coge el afán, ansiedad, las preocupaciones del diario vivir y pasa a un segundo plano toda esta advertencia, pasa a un segundo plano este mensaje de vida. Entonces, mi invitación es, por eso la escritura allá en Deuteronomio dice que debemos repetir y repetir a nuestros hijos, repetirnos a nosotros mismos estas palabras para que no se nos olviden porque nosotros somos demasiado olvidadizos. Y en la medida que leemos, practicamos esta palabra para que no nos convirtamos en oidores solamente, sino en hacedores de esta palabra, nos toca estar constantemente leyendo, repitiendo, escuchando. Sería bueno que, por ejemplo, antes de hoy de este mensaje hubiesen ustedes escuchado hace 2 días, 3 días, el mensaje otra vez de lo que se habló, que a veces se escapan muchas cositas, o a veces yo
puedo cometer un error y dije algo, no por maldad, sino por humano que me equivoco, y ustedes se pueden dar cuenta y dicen, esto como que no es, y me puedan llamar, me puedan escribir, me puedan decir, mire, pastor, yo pienso que aquí como que, y nos sentamos a mirar en la escritura, porque todos nos alimentamos unos de otros, todos aprendemos de todos necesitamos de todos, y todos necesitamos de Cristo. Así que es muy importante estar practicando y escuchando y repasando lo que el Señor nos está diciendo, sobre todo con esta advertencia en nuestros días, en nuestro actuar, en nuestro día actual. Como en los días de Noé, es una advertencia para nosotros. Es una advertencia en la cual el Señor, así como Él estuvo allá caminando, porque eso es importantísimo, es muy importante entender, por favor, entendamos. Yo no, yo no sé si ustedes han visto que a veces tengo un familiar, quiero compartir con ustedes esto, porque la idea no es contender, la palabra no es para pelear, sino para edificarnos unos a otros, crecer en el Señor Jesús y sobre todo para obedecerle al Señor Jesús. Tengo un familiar, es primo hermano, que está en el, en el chat nuestro, y él cada vez busca una cita donde eh, las personas que se han confundido desde hace muchos años, hace más de 2000 años, menos, más de 2000 años, estoy hablando del siglo IV, que es donde aparece por primera vez esta congregación llamada Iglesia Católica, en la cual yo pertenecí casi 40 años, desde niño, porque allá me llevaba mi papá, mi mamá, y ellos me llevaban porque los papás de ellos los llevaban y los bisabuelos llevaban a los abuelos, etcétera. Entonces, por tradición, pero la gente no entiende por qué va a un lugar. Lo cierto es que eh, se han, se han inventado una blasfemia bien grande, porque acordemos que la palabra blasfemia significa pisotear el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Cuando hacemos chistes con el Señor Jesús, hacemos chistes de mal gusto con citas bíblicas, hacemos chistes de mal gusto con los discípulos del Señor Jesús. Eso es blasfemar, es burlarse de las cosas del Señor, es cambiar lo que el Señor eh, hizo y torcer lo que el Señor mandó. Me explico, les decía hace 8 días, como por ejemplo la blasfemia que hicieron en los Juegos Olímpicos en Francia, que hicieron una representación de la cena del Señor y con homosexuales, con travestis, con lesbianas, hasta pusieron un niño para hacer énfasis en la pedofilia. Eso es blasfemar al Señor, el nombre del Señor Jesús. Pero hay una blasfemia más grande, y una de las blasfemias que está haciendo daño en todo el mundo es la de la Trinidad. Es una blasfemia, porque en primer lugar acá el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 22, ¿sí? Dice así, yo les voy a leer Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, nosotros no le podemos quitar ni agregar nada a este libro.
Pues bien, esta secta religiosa le ha agregado libros a las escrituras. Eh, Libros como Eclesiástico, Macabeos, Tobías, Sabiduría, un poco de libros que aparecen. Esta misma Biblia y los católicos le metieron como otros 14 libros. Entonces, sí, entonces, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque los quiero llevar a la mentira en que muchas personas están por la blasfemia de decir que existe, que Dios Padre mandó al Hijo y que entonces son tres dioses, un solo Dios verdadero, el Padre, la primera persona, la segunda persona es el Hijo, la tercera persona es el Espíritu Santo. Le dieron categorías, pero en conclusión son uno solo, es un solo Dios, pero Jesús es el Hijo que lo mandó. O sea, es una blasfemia que ni ellos mismos entienden. Entonces, en ese afán, ah, tengo un primo que está en el grupo de nosotros, está en el grupo de WhatsApp de Torrefuerte. Entonces yo quiero, primero que todo, para que no se vea que no estoy compitiendo con nadie, porque también es mi deber enseñar. Yo ya he hablado con él varias veces, solicitándole que nosotros no creemos en esa doctrina porque en primer lugar no están las escrituras. La palabra Trinidad no existe. Entonces ya acabamos de leer en Apocalipsis que yo no le puedo agregar nada a la palabra que no esté. No está la palabra Trinidad. El Señor Todopoderoso no es una Trinidad. Ellos no han entendido el misterio del Padre y del Hijo. Eso es un misterio que el Señor revela a quien Él quiere. Yo en tiempos anteriores, yo creía en esa doctrina porque repetía lo de los demás, pero nunca iba a las escrituras y no oraba y le pedía al Señor discernimiento. Entonces, le he pedido a mi familiar que nosotros somos una congregación que creemos en un solo Dios y su nombre es Jesús de Nazaret, no porque yo lo imponga, sino porque la escritura lo dice. La escritura nos lo está enseñando, nos lo está enseñando. Y en la venida del Señor Jesucristo nos vamos a dar cuenta que el que va a venir es el Todopoderoso, el Todopoderoso. No existen dos todopoderosos, porque si hay dos todopoderosos, entonces la palabra todopoderoso se anula. Tiene que haber un todopoderoso sobre el otro todopoderoso. Y ahí se constituye el que sea todopoderoso sobre el otro todopoderoso en un solo todopoderoso, porque no hay todopoderoso dos veces, es una vez, si no la palabra todopoderoso se anularía. No puede, el Señor Jesús no puede decir yo soy el todopoderoso y aparecer que es que el Padre es el todopoderoso. No pueden existir dos todopoderosos porque estamos perdiendo el hilo, estamos perdiendo el tiempo aquí reunidos al pensar de esa manera, porque eso fue lo que nos enseñaron por tradición de generación en generación. Entonces, yo escribo allí cosas a veces porque él siempre busca citas, cascaritas para mostrar la Trinidad. Y siempre voy al griego y en el griego me muestra que habla solamente de Jesús diciendo yo soy el Padre. Cuando aparece la palabra Padre, siempre Jesús se atribuye a que Él es Padre. Y por eso lo mataron los discípulos, a los fariseos. Los fariseos mataron a nuestro Señor Jesucristo no por hacer los milagros que Él hacía, por resucitar muertos, no. Por ponerle la vista a un ciego de nacimiento, no. Lo mataron, le dijeron literalmente, nosotros no lo matamos
porque usted levanta al muerto. Nosotros vamos a matar a usted porque usted siendo hombre dice que es Dios. Él decía que era el Dios Todopoderoso. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice él que él es el Todopoderoso? En Apocalipsis, en todo momento, en el libro de Juan. Mire, entonces ya no vamos a ir al libro de Juan, y es que el que no entienda allí es porque el Señor no le quiere revelar. El Señor no se quiere revelar a esa persona. Entonces yo a veces escribo cositas para hacerlo entender, para que ustedes no sepan que yo no estoy en ninguna competencia con nadie, no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñar, exhortar y mostrar lo que el Señor me ha enseñado y ha puesto en mi corazón. Yo le he dicho que pues que se retire del grupo porque pues si somos piedra de tropiezo para él, él también va a ser piedra de tropiezo para nosotros. La idea no es eso. Dice la escritura, es que la escritura es bien clara cuando dice, ¿podrán caminar dos sin que se pongan de acuerdo? Es imposible que dos personas caminen si no están de acuerdo. Siempre van a chocar. Entonces yo le dije, usted no está de acuerdo conmigo, ni yo con usted, yo estoy de acuerdo a la escritura. Eh, Le pido sálgase del grupo. Y me dijo, no, sáqueme usted, sáqueme. Y yo no voy a sacar a nadie. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo la potestad de sacar a nadie. Es como si alguien viniera a la congregación y quiere escuchar, a no ser que me falte el respeto, a no ser que no siga las normas del Señor, pues me tocaría prescindir de la presencia de esa persona en el lugar. Pero yo no soy quien para sacar a nadie. Entonces, por alguna razón el Señor lo tiene ahí. Por alguna razón. Entonces quería compartirles eso, pero sirve a la par. Este comentario va directamente relacionado con la prédica que estamos haciendo, totalmente relacionado. ¿Por qué? Porque hoy el Señor, por medio de este mensaje, como en los días de Noé, que es una advertencia que nos está haciendo el Señor Jesucristo para nuestros días, por medio de eso, el Señor se revela a nosotros como Dios, como el Dios Todopoderoso. Entonces yo quiero que vayamos al libro de Juan y volvamos a leer para que quede constancia. Juan capítulo 1. Vamos todos a Juan capítulo 1. Dice la escritura así. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso ténganlo en cuenta. El verbo es Dios. Está clarito ahí. La palabra es Dios. ¿Sí? 2. Este era en el principio con Dios. O sea, la palabra, el verbo, era el principio. Si ustedes van a Génesis 1:1, dice claramente la palabra en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese era el principio del verbo, la palabra, porque él con la palabra creó todo. Él decía, hágase los mares, hágase tal cosa. Él daba la orden, el verbo, la palabra era Dios, allá en Génesis 1. Y este era el principio con Dios. 3, y aquí me ratifica en el 3. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Dios Todopoderoso, el verbo. Todo fue hecho por él, por el verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él, están hablando del verbo, el Dios Todopoderoso, sin él nada fue hecho. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso el Señor Jesucristo cuando vino dijo, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino. Él dijo siempre que Él es la vida.
1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este hombre es Juan el Bautista. Juan el Bautista, el Señor lo envió a que le preparara el camino. ¿Qué vino Juan? ¿A qué vino Juan? A decirle, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque va a venir el Señor, Él mismo va a venir. Y entonces, por eso dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, si se dan cuenta que ya estamos hablando que esa luz es el verbo, esa luz es el Dios todopoderoso, esa luz fue el que creó el mundo, todo es concatenado. Jesús tiene muchos títulos, verbo, luz, vida, Dios, puerta, todo eso significa Jesús. Entonces dice que él estaba en la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿cierto? Entonces este hombre que vino, que se llama Juan, dice en el 7 que él vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cierto? ¿Sí vio? Él vino a dar testimonio. El Señor habló allá y prometió que va a venir. Prepárense. Le estaba preparando a su pueblo, a los judíos. Entonces dice aquí el 8. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista vino fue a dar testimonio de esa luz, testificar, ¿sí? Que esa luz es verdadera, que es la verdadera vida, que iba a venir, que nos preparemos, que nos arrepintamos. 10. En el mundo estaba, o sea, el Señor ya estaba. ¿Dónde estaba el Señor? El Señor es el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu y lo llena todo, porque la Escritura dice que Dios es Espíritu, o sea, ya está. Él está en todas partes, ¿cierto? Y el mundo fue por él hecho, y el mundo no le conoció, porque ya empezó a hablar aquí. Ese Dios ya estaba en medio de nosotros. Por eso se le llamaba Emmanuel, Dios en medio de nosotros, o Dios con nosotros. Otro título de Jesús, Emmanuel, que significa Dios en medio de nosotros. Y dice que el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le quisieron recibir. No lo aceptaron, no le creyeron, porque hay una parte clave en esto para entender cómo en los días de Noé, la advertencia que está haciendo nuestro Señor Jesús, esa palabra es el Cristo. Y tenemos que entender que Jesús es el Cristo. Jesús el Cristo viene pronto, Él es el que va a venir. Aprendamos de una vez por todas que la palabra Cristo, ¿sí? Son dos palabras diferentes. Jesús es una palabra diferente. El Cristo es una palabra diferente, pero es lo mismo en este sentido. Jesús es el nombre del Dios Todopoderoso. El Cristo es una palabra que está en el hebreo, que significa el Mesías. Cristo significa Mesías. Y la palabra Mesías significa Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Entonces, Él es el Cristo, porque Él es ese Mesías que prometió que iba a venir. Aquí nos vamos a mostrar, aquí en la cita lo dice. Entonces, Él vino. Por eso le dicen Jesús el Cristo. Jesucristo. Diciendo que Jesús es el Mesías. ¿Estamos? Entonces,
De ahí donde se deriva la palabra cristianos, que en la escritura aquí no aparece que nosotros debamos llamarnos cristianos. Ahí no dice, el Señor Jesucristo nunca le dijo a usted, Giovanni, usted César, Leonor, Jenny, todos los que estamos aquí congregados, ustedes me tienen que decir que son cristianos. No, eso se lo inventó el hombre. La palabra cristiano aparece 3 veces en las escrituras y esas 3 veces era para burlarse de los cristianos. Te voy a dar un ejemplo. Todos los que votaron por este pseudo presidente que tiene Colombia, que se llama Petro, a todos ellos se les llama, les dicen petristas, porque siguen a este señor, porque votaron a este señor, porque creen en ese señor. A todos los que creemos en Jesús, el Cristo, a Jesús como el Cristo, son llamados cristianos. ¿Por qué? Porque siguen al Cristo, al Mesías. ¿Y quién es ese Mesías? El tal Jesús. Porque así hablan despectivamente los que no creen en Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender? Están siguiendo al Cristo. Por eso, cuando se presentó el apóstol Pablo a Agripa a darle testimonio, por darle testimonio a Agripa que el Señor Jesucristo lo levantó después de ser un asesino que perseguía a la iglesia, le contó todo, que se lo dejó ciego, que le volvió a dar la vista, que él se le presentó y le dijo, ¿a quién persigues? ¿Por qué me persigues? Le dijo, Señor Jesús. Y él se dio cuenta que el que le estaba hablando era el mismísimo Todopoderoso. Y él le dio ese testimonio a Agripa, al rey Agripa, y Agripa le dice, uy, por poco y me persuades a ser cristiano, o sea, seguidor del Mesías. Por eso mataron a Jesús, porque él decía que él era el Cristo, el Mesías. Ese que dijo allá en Isaías, ese Dios que habló y dijo, yo mismo iría a salvarlos. O sea, yo mismo voy a ser el Cristo. Él no mandó a nadie, él mismo vino. Por eso a la gente que seguimos al Señor Jesús, el Cristo, nos dicen cristianos. Pero aquí nosotros no nos vamos a salvar porque usted diga que usted, acá no dice, se van a salvar los que digan que son cristianos pentecostales, cristianos bautistas, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos testigos de Jehová. No, nada de eso. Nada de eso. Usted se va a salvar porque son musulmán, porque usted es judío. No, nos vamos a salvar por creer que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, porque le obedecemos lo que Él manda y hacemos, nos apartamos del mal y del pecado. Por eso nos vamos a salvar, por reconocer que Jesús es el Cristo, el Dios que dijo, yo lo voy a ir a salvar, y que vino. Es muy importante entender este tema de cómo en los días de Noé, porque el que me está hablando allí es el Todopoderoso, el que va a venir. El Todopoderoso, el mismísimo Dios va a venir por segunda vez, así como vino el mismísimo Dios por primera vez y los suyos no lo recibieron. 1 Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No le creemos, usted no es. 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, si se dan cuenta, ¿cuál nombre? Ya la palabra me está mostrando aquí que ese verbo, ese Dios que se hizo carne, tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Entonces, a todos los que le recibieron, o sea, ustedes y yo, que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿cómo lo recibimos? Diciendo que creemos que Él es el Dios Todopoderoso. Eso es creer en su nombre. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
nos da esa potestad. Podemos decir que nosotros somos hijos de Dios porque confesamos que Jesús es el Dios Todopoderoso. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que ya no puede decir, no, es que usted no es judío puro, usted no es hijo de Dios puro, que es que los hijos de Dios son los católicos, que los hijos de Dios son los cristianos evangélicos. No, si se da cuenta que ahí no viene ninguna religión. Dios, el Todopoderoso Jesús, no tiene ninguna religión. Él no vino a fundar ninguna religión. Él es el Dios Todopoderoso y demanda de usted y de mí que lo obedezcamos y le creamos y que lo esperemos, que nos apartemos del pecado. Eso es lo que demanda el Dios Todopoderoso a nosotros. No que se pongan títulos y se pongan a pelear, que usted es cristiano, que el otro no, que el otro es evangélico. No, nada de eso. Si usted me pregunta a mí si yo soy cristiano, yo le digo no. Yo sigo al Señor Jesucristo. Le pido a mi Señor que no se aparte nunca de mi corazón. Le ruego que tenga misericordia de mí cuando vengan las pruebas para mí, que si Él sabe que esa prueba yo no voy a poder, que no me la dé, pero que si me la da, que por favor me dé fortalezca. Eso es lo que yo hago con el Dios Todopoderoso, reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, Jesucristo, Jesús, el Cristo. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Entonces, nosotros nos hicimos hijos de Él porque a Él le plació. ¿Por qué? Porque creemos en su nombre. Nada más. No necesitamos linajes de nada, no necesitamos linajes de judíos, linajes de nada, ni linajes de reyes, ni nada. Él dice que Él toma lo vil y lo menospreciado y lo levanta para glorificar su nombre. Yo y a Él le plació levantarlos a ustedes y a mí, de donde vivíamos, del pecado, de la basura, nos levanta para que su nombre sea glorificado, sin necesidad de usted tener ninguna herencia de sangre, de reyes, de nada, de razas, nada de eso. El Señor no hace acepción de personas. ¿Estamos? Y mire lo importante aquí, el 14. Y aquel verbo, el que leímos en Juan 1:1, ese verbo que dice, era Dios, y por Él fue creado todo. Todo, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está en el versículo 3. Pues ese verbo que creó todo, todo, dice aquí la escritura, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Sencillo, el verbo se hizo carne. Ahí está clarito. El verbo se hizo carne. El Dios Todopoderoso dijo, yo mismo que estoy hablando los voy a ir a salvar. Yo mismo que estoy hablando los voy a ir a salvar. Yo mismo. Entonces ese Dios cumplió, se cumplió lo que ese Dios Todopoderoso dijo, yo lo voy a ir a salvar. Y aquí dice la Escritura que estuvo en medio de nosotros porque ese verbo se hizo carne y vivió en medio de nosotros. Y ahora vive en medio de nosotros por medio de su Santo Espíritu porque Él lo prometió. Que Él se iba a sentar en su trono, pero que iba a estar con nosotros siempre por medio de su Santo Espíritu. O sea que ese Espíritu, cuando la Escritura habla del Espíritu Santo, está hablando de Jesús. Jesús el Cristo, el que vino, el que se hizo carne. Por esa razón, la Escritura dice en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si usted no cree eso, está perdiendo el tiempo acá. Mire, aquí hay 14 personas congregadas conmigo, 15. Y aquí se cumple la Escritura, porque el Señor dice que donde hay dos o tres congregados, dos o tres significa más.
el congregados en el nombre de quién, dice en mi nombre, en el nombre de Jesús, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, por fe, creemos que en este mismo instante el Señor Jesucristo está en medio de nosotros. ¿Cómo? Por medio de su Santo Espíritu, que no lo vemos porque Él lo llena todo. Eso es fe. Y cuando tenemos eso claro en nuestra mente, en nuestro corazón, debe darnos temblor, nos debe dar miedo, nos tiene que llevar al respeto por las cosas del Señor Jesús. Porque esta advertencia que está haciendo el Señor Jesús ya bastante tiempo, se está diciendo que allá en los tiempos de Noé, Él estuvo también allá, porque el que no crea que Él estuvo en los tiempos de Noé, entonces no sabe a cuál Dios está siguiendo. ¿Cómo sé que Él estuvo ahí hablando con Noé, con Abraham, con Moisés? Porque Él mismo nos lo dijo en Lucas 24:44. Lucas 24:44, Él mismo nos dijo que Él estuvo allá. Y en donde también nos lo asegura. Él nos dice con estas palabras en Hebreos 13:8, no lo busquen, yo se los tengo ya en la mente, en mi corazón. Hebreos 13:8 clarito dice, Jesús dice, Jesucristo es el mismo ayer, allá con Noé, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, David, todos. Yo soy el mismo ayer, Moisés, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Ese es el ayer, dice Jesús en Hebreos 13, yo soy Jesucristo, el mismo ayer, hoy, que está en medio de nosotros, lo acaba de ver la Escritura, y por los siglos. Él nunca va a dejar de existir. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él mismo vino, Él no mandó a nadie. Entonces, ahí en Lucas, como Él dijo que Él es el mismo ayer, allá vuelve y lo confirma aquí en esta palabra en Lucas 24:44. Mire lo que dice el Señor Jesús. Les decía a ustedes, en este momento que vamos a leer, ya el Señor había resucitado. Duró 3 noches, 3 días sepultado, resucita. Y ya hablando con los discípulos, les dice esto, Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. La ley de Moisés es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos libros los escribió Moisés. Él habla la ley de Moisés. El Señor Jesús está diciendo que era necesario que se cumpliese todo lo que Él le reveló a Moisés sobre él que iba a pasar. Y en los profetas y en los salmos, Isaías, Malaquías, Zacarías, Daniel, Oseas, Jeremías, Sofonías, todos esos profetas, todos son profetas del Señor. Ninguno es mayor que el otro, como lo hace la iglesia tradicional, que los profetas mayores y los profetas menores. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. Eso no existe, eso lo agregaron. El Señor le advirtió en Apocalipsis 22:18 que el que le ponga cosas a esto que no está escrito va a recibir su castigo. No hay profetas mayores ni menores. Los profetas, el Señor Jesucristo está diciendo muy clarito que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice ahí, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El único que te puede abrir el entendimiento para que comprendan las escrituras es el Señor Jesucristo. Es el único. El Señor no le ha querido
abrir el entendimiento a mi primo para que entienda las escrituras, para que entienda esto que acabamos de leer, que el mismo Creador nos está revelando diciendo, de mí ya se escribió allá, yo estoy acá, vine a dar cumplimiento a todo eso que yo dije allá para mostrar que yo soy el Dios verdadero y no creyeron en él. Lo mismo pasó en la época de Noé. El Señor levanta a Noé, halló gracia en él porque era el único justo que había en la tierra, porque toda la tierra, todo el planeta estaba corrompido, sucio. No eran sino pensamientos de pecar y el mundo se volvió violento, dice Génesis 13:13, 6:13. Y después aparece Génesis 13:13 diciendo, otra vez se repite la historia en Sodoma y Gomorra y otras naciones que lo rodeaban, llenos de violencia, de homosexualismo, de droga, de alcohol, de adulterio, de mentira, de chisme, de envidia, de todo lo que se está padeciendo ahora, peor multiplicado a la N potencia. Estamos ahorita. Está próximo el Señor Jesucristo. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo, ¿sí vio cuál Cristo? Ahí dice el Cristo, haciendo referencia al Mesías, diciendo que Él es el Mesías que prometió que iba a venir. Ahí Él está haciéndose Dios. Ahí le está diciendo que Él es Dios cuando dice que era necesario que pasara todo esto, ¿sí? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La escritura es clara, el Cristo, o sea, el Mesías, el que dijo que iba a venir, vino, el Dios Todopoderoso. A Él no lo mandó nadie, Él vino. Él se hizo carne. Acabamos de leer, el verbo se hizo carne. No dice, el verbo lo hicieron carne. No dice eso. Porque si hubiese dicho ahí, el verbo lo hicieron carne, entonces sí cabe la segunda persona, pero no en tal segunda persona. Es más, no son personas, no es persona. Él es el Dios Todopoderoso. Dice, para que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y hoy día nos lo está diciendo a nosotros. Ya somos testigos de estas cosas. ¿Por qué? Porque le creemos a Jesús que inspiró esta Biblia. Dice que he aquí yo enviaré la promesa de yo Padre, yo Padre. Ustedes pueden buscar en el original, en el griego dice yo Padre. Por eso lo mataron, porque él decía que él era el Padre. Sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, mis amados, mire lo importante, el por qué el Señor te está diciendo que allá hablaron de Él. Si el Señor Jesucristo no hubiese muerto, no se hubiese cumplido lo que está escrito de Él en los profetas. Ya le voy a mostrar. Nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo, y lo que muestran todas las películas a veces mentirosas de Hollywood porque le agregan Hollywood a la cosa, que veíamos por ahí en la mal llamada Semana Santa, estas películas de la Pasión de Cristo, en la tal mal llamada Semana Santa, que eso no existe, no es bíblico, eso es una blasfemia, porque se están burlando del Señor cuando Él mandó que no hicieran ninguna imagen, y fuera de eso son tan descarados que los cargan en los hombros por las calles cargando esos muñecos que el Señor prohibió.
Eso es blasfemia. Eso es burlarse del Señor. Entonces, el Señor Jesús nos está haciendo esa invitación. Nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros a que tengamos en cuenta todas las cosas que Él nos está advirtiendo. Pero esa es la preocupación, es que nosotros entendamos claramente, si yo no tengo bien claro que el Señor Jesús fue el que habló allá, entonces Él estando en la cruz, llegó, dice, Él, ustedes se dieron cuenta de lo que vimos, que Él no abrió la boca. A él le pegaban, lo escupían, le tapaban la cabeza y lo golpeaban y se burlaban diciéndole, ¿quién te pegó? Adivina quién te pegó. Aún estando en la cruz, le decían los ladrones que estaban al lado, ¿qué hubo? ¿Usted no es que es Dios? Bájese de ahí, bájenos a nosotros. Y se burlaban, lo arrastraron. En vez de agua le daban vinagre, lo engañaban. Sus amigos lo abandonaron, lo mataron, lo torturaron. Pero dice aquí que era necesario que eso se cumpliese porque ya estaba escrito de que el Cristo padeciese, todo eso ya estaba escrito. Si Él no hubiese pasado por eso, entonces todo lo que Él dijo allá en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y fue en vano. Entonces le habíamos dado todo el derecho a los judíos a escupirlo, porque vino fue a burlarse del Dios Todopoderoso. Pero no, Él cumplió a cabalidad cada cosa que estaba escrita para dar testimonio de que Él es el Dios que prometió que iba a venir, que se hizo carne, que es el Cristo, el Mesías. Vean, Isaías, vamos a Isaías, porque Jesús dijo que de Él hablaron esas cosas. Entonces vamos al libro de Isaías, que es uno de los profetas, 53, es bien claro. Isaías 53 es bien clarito. Dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aquí el profeta Isaías está hablando de ese Cristo, de ese Mesías que dijo que iba a venir. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hago énfasis rapidísimo acá. Escuché por ahí un predicador que dice que el Señor no nos enferma a nosotros, que aquí dice que Él se llevó nuestras enfermedades, ¿cierto? Y que por sus llagas fuimos curados, que Él nos enferma. La escritura es clarita en Deuteronomio 32, 39, cuando dice el Señor, yo soy el que mato y yo soy el que da vida. Yo soy el que enfermo y yo soy el que sano. A nadie más le podemos echar la culpa. Entonces, cuando venga a decir aquí que el Señor no nos enferma, es porque está interpretando mal la escritura. Cuando habla de estas enfermedades, está hablando de las enfermedades espirituales que todos tenemos al día de hoy. Clavado en ese madero quedaron clavadas todas nuestras enfermedades, todas nuestras rebeliones, todo lo que mora en nosotros, la envidia, los homicidios, las blasfemias, los adulterios, todo eso que sale de nuestro corazón, que nos contamina, eso el Señor lo sanó siempre y cuando tú creas en ese sacrificio. Y que esa sangre que derramó solo sirve para eso, no sirve para más. Quiten de la cabeza cuando oigan a alguien que diga, la sangre de Cristo cubra ese carro nuevo que compró, la sangre de Cristo cubra a su esposa. No, no, hermano, eso no es para eso, eso es brujería. La sangre de Cristo es para cubrir pecados. Punto.
Entonces dice aquí Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Dónde usted vio eso? Hace 2000 años. Aquí, por eso el Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él tuviera que pasar todo lo que pasó frente a los discípulos para que se diera cumplimiento de esta palabra, para dar testimonio que Él es el Dios que vino a salvarnos. A Él no lo mandó nadie, Él mismo vino. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso, como en los días de Noé, estamos viendo este tema, que es una advertencia para nuestros días. La gente sigue hoy como en los días de Noé, pecando, máquinas de pecado. Y siguen en construcciones, y siguen en fiestas, y siguen en casamientos. No es pecado hacer casamientos, no es pecado construir. Y lo que quiere decir el Señor es que estamos distraídos con las cosas del mundo a la par que pecamos y vamos a estar por fuera cuando Él venga, como queda por fuera toda la humanidad del arca. Solo se salvaron 8, después de que por más de 100 y pico de años, casi 120 años, estaban construyendo el arca. 120 años de oportunidad para que el mundo escuchara, y no quisieron. Si estaban era que pequen y sigan construyendo, porque esto no se va a acabar. Y vino el desastre y se salvaron 8 personas. Lo mismo, vuelve y nos hace una advertencia el Señor y nos habla que cuando Él venga va a suceder lo mismo que en las épocas de Noé y en las épocas de Lot. El Lot era lo mismo. En la época de Lot era lo mismo. Una nación llena de pecado. Se volvió violento, lleno de homosexuales y lesbianos, porque eso dice ahí. El que quiera le puedo mostrar el por qué. ¿Y qué pasa? Lo mismo. La gente construyendo, no les importaba, y llegó el Señor y los quemó a todos con fuego y azufre, y solo se salvaron 3. De 4 que salieron, pero el Señor dio una orden: no miren para atrás, que es una advertencia para usted y para mí hoy. No mire para atrás. Mirar para atrás es volver a Egipto, al pecado. Egipto significa pecado. Volverse a Egipto es volverme al pecado. Mirar para atrás es mirar a Egipto, al pecado, a mi pecado pasado. Y le dijo: no miren para atrás, porque de cierto morirás. Murió. Y salvaron 3 nomás. Si ustedes miran en Mateo 24, la palabra muchos aparece como 10 veces o más. Muchos, 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 pero para hablar de perdición. Habla de perdición para muchos. Lean Mateo 24, dice los días antes del fin. Y habla claramente: y muchos perderán, y muchos se odiarán unos con otros, y muchos serán engañados, y muchos.
pero para salvación la palabra pocos aparece muy poco. Entonces les decían a los discípulos, pero Señor, esto es imposible salvarnos. Y él le dijo, lo que para el hombre es difícil, para el Señor no es imposible. Entonces, yo tengo que entender este mensaje partiendo de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Cristo. Por favor, entendamos el Cristo, o sea, el Mesías, el que dijo que iba a venir. Repito, él no dijo, les voy a mandar al Mesías. Él dijo, yo mismo que hablo los voy a ir a salvar. Yo mismo los voy a ir a salvar. La palabra Salvador significa Cristo, Mesías. Entonces, para que nosotros podamos entender esa advertencia del Señor como en los días de Noé, tenemos que creer fehacientemente, tenemos que creer con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, de que el Cristo es el que viene pronto, o sea, el Mesías que rechazó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la Escritura claramente en Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Se van a lamentar, sobre todo todos aquellos que hoy día se levantan como ateos, como gnósticos, como que creen en una Trinidad. Toda esta gente, cuando lo vean llegar, dice la Escritura que va a ser el crujir, el llorar y el crujir de dientes. Imagina ese crujir de dientes como que, Dios mío, ¿yo qué hice yo? ¿Por qué no creí? Y ya es tarde. Muy tarde, como en los tiempos de Lot y como en los tiempos de Noé, que la gente no creyó, el Señor cerró la puerta del arca y se ahogaron todos. Y los demás no quisieron escuchar el mensaje de los ángeles y el Señor los quemó a todos. ¿Por qué? Porque ya eran muy violentos. Dice claramente que la gente va a hacer lamentación. Y dice que todos lo van a ver. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que lo traspasaron? Pues el pueblo de Israel. Los traspasaron, le pasaron, lo clavaron, le pasaron la piel al otro lado, clavos en sus piecitos, en sus manos, en su costado le traspasó una lanza. Y quien lo traspasó fue el pueblo que gritó, mátenlo, mátenlo. Y que su sangre sea sobre nuestros hijos y todas nuestras generaciones. Y ahí tienen el resultado. Vuelvo y les digo, yo desde que tengo 60 años en la voluntad del Señor, cumplo 60 años ahora en noviembre. Y siempre he oído y he visto a Israel en guerra desde las Escrituras. Porque ellos dijeron eso, hasta que no venga el Señor Jesucristo. Y la Escritura dice que Él va a sacar un remanente de ahí. Él va a sacar un remanente de ese pueblo. Dice que todo ojo le verá. Todo. Aún los que murieron. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando Él venga, se van a levantar los que murieron en Él, los que duermen en Él.
Y usted y yo, si llega Cristo hoy y estamos vivos, nos va a llevar sin pasar por la muerte física. Y los otros muertos también serán resucitados, los que no creyeron y serán, habrá un juicio para todos. Unos se irán para el lago de fuego, a una eternidad sin la presencia del Creador. Y otros iremos a la presencia de nuestro Creador para siempre, donde no hay dolor, donde no hay llanto. Más abajito, si ustedes pueden ver ahí más abajito, en Apocalipsis 1:8. Vuelve y confirma allí en Apocalipsis 1:8. Aquí en Apocalipsis 1:7 me está diciendo que Él va a venir. Ahí está clarito. Ahí está diciendo, he aquí que viene con las nubes. Eso es ley, viene. No dice va a venir, dice viene con seguridad. Y todo ojo le verá. Todo ojo le va a ver. Apocalipsis 1:8. ¿Qué me hace por ahí? ¿Me lo lee? Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Gracias, mi hermano. Aquí está hablando de la venida del Señor. Dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego, que era el idioma que usaban ellos. Y la omega es la Z, o sea, la primera letra y la última letra del abecedario. El Señor hace un símil o comparación para decir que Él es el principio y el fin, que Él está desde el principio y va a estar en el fin, que Él es eterno, que Él no tiene ni principio ni fin de días, que Él existe siempre. Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, dice el Señor Jesucristo. Ahí está hablando el Señor Jesús. El que es, está hablando porque ya vimos que Él está en medio de nosotros, donde 2 o 3 estén reunidos, en su nombre Él está ahí. Entonces, el que es, porque está aquí. El que era, el que habló allá con Moisés, el que habló con Isaías, con Jeremías, el que habló con Jacob, con Abraham, el que era, el que es actual, lo conocemos en nuestro espíritu. Bienaventurados los que creemos sin verlo. El que ha de venir, el que ha de venir es Él, no otro, el Todopoderoso. ¿Quién es el que va a venir? El Todopoderoso, como les decía al principio de este mensaje. ¿Hay dos todopoderosos? No pueden haber dos todopoderosos porque la palabra todopoderoso se anularía. El todopoderoso significa que es el único ser que está sobre todo, en todos, en todo. Por eso se llama todopoderoso. No existen dos todopoderosos. En ese orden de ideas, la misma escritura me enseña, y tengo que entender esto para entender la venida de Cristo. ¿A qué debo aferrarme? Que me debe preocupar, que me debo ocupar de las cosas del Señor porque Él está próximo y fácilmente podemos caer por fuera si no estamos preparados. Dice el Todopoderoso. Ya vimos que el Señor dijo que de Él habló Moisés. ¿Por qué Jesús dice aquí en Apocalipsis que Él es el Todopoderoso? Porque Moisés ya escribió que el Todopoderoso habló con Abraham. Los fariseos estaban peleando que porque le decía, pero hermano, si usted no tiene ni siquiera 50 años y dice que vio a Abraham, vámonos a Juan 8 para que entendamos
que el Todopoderoso que está hablando aquí en Apocalipsis, que es Jesús, dice que Él es el principio, el fin, que Él es el que va a venir, el Todopoderoso. El Señor Jesús en la carne, hecho hombre, estaba predicándoles, Él mismo se bajó, hermoso, a enseñarle a los discípulos, a los fariseos y al mundo, que Él es el Todopoderoso. Capítulo 8, versículo 56 en adelante. Mire lo que dice aquí. Tengan en cuenta Apocalipsis 1, 7, 1, 8, que es el que va a venir, todo el mundo lo va a ver. Él es el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Mire lo que estaba haciendo Jesús a mostrarles de que Él es el Todopoderoso. Les dice en el libro de Juan capítulo 8, versículo 56, le dice, Abraham vuestro padre, porque ellos decían que el padre de ellos es Abraham, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. El Señor Jesús le estaba diciendo en la cara a los fariseos, diciéndole, en una época que ustedes ni existían, Abraham quería gozarse y verme y me vio porque habló conmigo. Estoy traduciendo, estoy parafraseando, eso es lo que quiso decir el Señor Jesús. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, mi día. O sea, algún día quiero ver al Todopoderoso. Y lo vio y se gozó. 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, está diciendo, yo soy el gran yo soy que le dijo a Moisés, vaya dígale que yo soy, lo envió. Yo soy el que soy, significa el que siempre ha existido, el que no tiene fin, eso significa el yo soy. Claro, en primer lugar está diciendo que él vio ahora que Abraham anhelaba verlo y lo vio. Y fuera de eso les dice, antes de que naciera existiera, antes de que Abraham existiera, yo soy, yo existo, yo soy el creador, yo soy el verbo que se hizo carne. 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Como siguen botando piedras en el chat diciendo que Jesús no es, lo siguen negando. Y ahora nos vamos a corroborar lo que el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús dijo esto, es porque le dio cumplimiento a la palabra que está escrito allá en Génesis 17:1. Génesis 17:1, por eso aquí el Señor Jesús les dijo a los fariseos, les dijo, hombre, antes de que Abraham fuese, yo soy, yo existo, yo he sido siempre. Y al decirle, mejor dicho, antes de que usted fuera, antes de que yo, antes de todos ustedes, el Señor ya era porque Él es el creador. Génesis 17:1. ¿Quién me hace el favor y me lee Génesis 17:1? Amén, pastor. Giovanito, por favor, léame Génesis 17:1. ¿Qué dice ahí Génesis 17:1? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Se dan cuenta, gracias mi hermano, se dan cuenta porque el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Que Abraham quería verme un día y me vio y se gozó. Porque la escritura habla después que cuando el Señor bajaron 3 ángeles, porque ese es otro título que tiene el Señor Jesucristo, el ángel de Dios. Bajaron 3 ángeles, 2 se fueron a destruir Sodoma y Gomorra y el otro ángel, que es Jesús, se quedó a hablar con Abraham. Y Abraham le ofreció comida, él comió, bajó, se hizo humano. Y ya esta venida, cuando él vino hace 2000 años, vino a salvarnos. Ya él vino, se despoja de ser Dios, se hace carne, se convierte en humano para que nosotros
aprendamos, tengamos ejemplo de que Él, siendo humano como usted y como yo, fue tentado absolutamente en todo, en todo. Cuando dicen todo, en todo. Imaginen todos los pecados que usted tiene, eso y muchos más, el Señor fue tentado. Pero dice la Escritura que Él nunca pecó, jamás pecó. No tenemos excusa para seguir pecando, sabiendo que el Dios Todopoderoso se despoja de ser Dios, se hace humano, se hace en la carne y no pecó. El Todopoderoso. Y allá está diciendo que el Todopoderoso habló con Abraham. Entonces, hay dos Todopoderosos, el que está en Génesis y el que está en Apocalipsis. ¿Usted cree eso? Porque si usted cree eso, no ha entendido el mensaje del Señor Jesús. El Todopoderoso habló con Abraham. El Todopoderoso habló con Juan, el apóstol Juan, y le reveló Apocalipsis. Por eso el libro se llama Revelación, porque le reveló su venida a Juan. Por eso Juan, el apóstol Juan, dejó consignado eso en Apocalipsis. Esto, que él viene con las nubes, todo eso se lo dijo el Señor, el Todopoderoso Juan, para que lo escribiera, para dar testimonio de que ese Todopoderoso estuvo hablando allá con Abraham, para que él pudiese decirle a los judíos, a los fariseos, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Sí estamos? Entonces ya para terminar, para ir terminando hoy, porque tengo mucha literatura, bastante, dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor Jesús, vamos a empezar a leer las escrituras con base en todas las citas que hablan sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces vámonos al libro de Lucas 17, Lucas 17:20 dice, Lucas 17:20 dice, preguntado por los fariseos, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ojo, otro título que tiene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, es el reino de Dios. Por eso dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, es todopoderoso. El Señor Jesús no va a venir con advertencia, eso es lo que quiere decir ese texto allí. Él es el reino de Dios. Él no va a venir y Él no le va a avisar a usted que va a venir. Él ya vino y nos dijo que va a venir. Hace más de 2000 años vino y les dijo, estuvo aquí, no le creyeron. Y es tan hermoso que se fue, nos dejó toda esta enseñanza, como ese chance que tenga la humanidad de que nos arrepintamos, de que procedamos a ese arrepentimiento, que nos santifiquemos. Nos da esa oportunidad. Y va a venir por los suyos, por los que hemos hecho la tarea, por los que creemos en su santo nombre, por sus hijos. Dice que decía, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí ve? En ese momento Él les estaba hablando de que Él estaba ya en medio de ellos. Ya le está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, el que yo que iba a venir. Ya estoy en medio de nosotros. Y hoy día Él está en medio de nosotros cumpliendo esa palabra, porque Él dijo que entre 2 o 3 estemos reunidos en su nombre. Él está ahí. Y hay que creerlo. Yo lo creo por fe. Dice 22. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Hay una cantidad de gente que ha venido en todo este tiempo que yo llevo de vida, he escuchado miles de personas han muerto por personas que dicen que es el Cristo, que es Mesías, que es el Salvador. Porque no entendieron, porque no le hacen caso al Señor.
Él dice que todo ojo lo va a ver, ya, no digan, eso no la venida del Señor Jesucristo no es exclusivo para un grupito pequeño, no es exclusivo para Torrefuerte, no es exclusivo para un grupo. Él va, todo el mundo lo va a ver, buenos y malos lo va a ver, es una ley de Él. Así que si ya entienden, vimos Apocalipsis, que Él viene en la nube y que todo ojo le verá, cuando le vengan a usted decir, mire que allí está el Mesías. No le crean, porque el Señor dijo que todo ojo le va a ver. ¿Por qué no lo están viendo los demás? ¿Por qué no lo estoy viendo yo en ese momento y tengo que ir a un lugar a verlo? Porque es mentira. Cuidado con eso. 24. Porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Qué hacía? De lado a lado, de un lado de la tierra a la otra. Sí, es rápido va a ser. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, que es para el cumplimiento a lo que está escrito de él en Isaías, que fue rechazado, que enmudeció, que no abrió su boca. Y se cumplió. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. O sea, lo desecharon, no lo quisieron recibir en la época de Noé porque la maldad se enseñoreó de ellos. Con la época de Lot, tampoco. No lo recibieron. Y como mucha gente hoy día lo está haciendo, lo está rechazando, porque prefieren más cambiar las normas del Señor o las normas de los hombres. A lo que el Señor le mandó, lo hizo hombre, aquí están sacando leyes para que ese hombre sea mujer. Así tenga la estructura de un hombre, firman para que digan que es mujer. Y la mujer, hombre. Y no contentos, ahora son caballos, vacas, burros, cambiando lo que el Señor ordenó. Lo rechazan. Eso es rechazar al Señor. Eso es blasfemar el nombre del Señor. Entonces dice, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Lo están desechando. Comían, bebían. 27. Se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así va a suceder, está hablando el Señor. Él va a venir y nos va a encontrar a muchos, va a encontrar a muchos. Pido el Señor tenga misericordia de mí y de ustedes y no nos encuentre de esa manera. Pero va a encontrar a muchos desechándolo. Porque así, 28, así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, seguían en el mundo. 29, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La palabra manifestar viene del griego faneró, que significa que se deja ver, que se hace visible, que se hace presente, que se hace aparente. O sea, que así va a ser lo mismo que en Lot, en la época de Lot y de Noé, cuando el Señor se deje ver, cuando venga por segunda vez. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Ahí está. Lucas 17:32. Nos vuelve a recordar. Cuidado como la mujer de Lot que empezó a mirar para atrás. Hay que estar mirando al frente, como viendo al invisible, buscando al norte al Señor Jesús. 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sencillamente
que es que nosotros pensamos que la vida es plata, dinero, comida, casas, salud, esa es la vida. No, si usted piensa que esa es la vida, va a perderla. ¿Y qué vida va a perder? Su vida eterna. Pero si usted pierde su vida por el Señor Jesús, abandona todo el pecado, abandona todo lo que le separa del Señor Jesús, dice que salvará su vida. Así que, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí y en la voluntad dentro del Señor Jesucristo seguimos con este mensaje de salvación. Les recomiendo que si pueden escuchar las prédicas anteriores a esta de hoy y la de hoy, antes del mensaje de dentro de 8 días, para que tengamos una visión más amplia de todo lo que el Señor nos está mostrando y vamos a mirar todas esas citas que me hablan de la segunda venida de Cristo para estar preparados para que no nos pase como en la época de la época de Noé y de Lot. El Señor Jesucristo el Todopoderoso les bendiga. Les amo mucho en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga. Que tengan un excelente día de reposo, que descansen en el Señor Jesús primeramente. Y a los que estemos acá en Dubái, que tengan muy buena noche. Muchas bendiciones.